Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueña la contrarrevolución con que el 11 de julio se repita. Estaban desesperaditos contando los días a ver si en el año 2022 vivíamos lo mismo del año 2021, sin entender cuáles eran las condiciones que produjeron el 11 de julio, que ellos no fueron los que sacaron a la gente a la calle, que a la gente la sacaron la situación terrible que estamos viviendo el año pasado y que por tanto un suceso como el 11 de julio era de difícil repetición. Sobre ¿por qué ocurrió el 11 de julio? Sobre la protesta social en Cuba, sobre de qué manera algo como eso podría volver a ocurrir y de qué manera debíamos evitarlo, vamos a estar hablando hoy en el podcast de La Tiza, La Pizarra, así que sean bienvenidos a los que les gusta la pizza y a los que no. De una. Bueno, bienvenidos los seguidores y las seguidoras del podcast de La Tiza, La Pizarra. Hoy estamos haciendo como un poco de innovación tecnológica, porque nos está acompañando Luis Emilio, que eso no es ninguna innovación tecnológica, pero también nos va a estar acompañando Dairon Roque, que ya es habitual de aquí, pero no puede estar presencialmente y nos acompaña desde la distancia con una videoconferencia. Bueno, bienvenido Luis Emilio, bienvenido Dairon. Oye, Dairon, saludos. Muchas gracias aquí desde la distancia, como siempre feliz de estar en el podcast. Sí, y nuestros, no sé si aquí se dice, televidentes, radio oyentes, podcast oyentes, o algo de eso, van a estar muy contentos porque como tú eres aquí habitual, eres el preferido de la audiencia. Bueno, ya han pasado varios días, el 11 de julio, han pasado ya 9 días, estamos a 20. Y en torno al 11 de julio, que nosotros hemos dicho en otras ocasiones que se vive en Cuba un poco como trauma, se crea siempre una atmósfera, ¿no? Una atmósfera en los medios de comunicación, una atmósfera en lo social, en las organizaciones políticas, en el activismo, en la militancia, en el campo de la contrarrevolución, porque siempre está la tensión de si algo como el 11 de julio se puede repetir, sobre todo en un contexto como el que estamos viviendo otra vez, los apagones, igual las cuestiones de las escaseces no han disminuido, las colas, todo esto mismo, aunque por supuesto el escenario es muy distinto al del año pasado y había toda una expectación. No obstante, pasó el 11 de julio y no ocurrieron las manifestaciones que se prevían ni nada de eso. No obstante eso, había bastante expectativa, les decía. ¿Qué tú piensas de esto, Luis, Dairon? Voy a hablar primero con Luis, Dairon. ¿Cómo tú ves la situación, el entorno, la coyuntura en torno al 11 de julio? Yo quisiera primero matizar un poco lo que dijiste al principio. Yo creo que lo más útil para nosotros hablar es un poco de los fundamentos de la protesta social en Cuba, o las condiciones de posibilidad de la protesta social en Cuba. Para ampliar el análisis más allá de la coyuntura específica del 11 de julio, porque en realidad esto es reflejo de problemas mucho mayores que tienen un mayor alcance. Y yo creo que sí, que existen factores latentes que condicionarían un episodio como ese, quizás no de la misma intensidad, pero sí otros pequeños episodios, ¿no?, que existen, que se dan y que reflejan un descontento o algo que pudiéramos llamar una participación negativa, ¿no? Sí, porque lo que más estamos habituados en Cuba es a la participación afirmativa. Es decir, yo me movilizo porque apoyo, me movilizo porque construyo, me movilizo porque creo, etcétera, ¿no? Pero este tipo de episodios pone en juego un tipo de participación o de movilización de tipo negativo, es decir, participo, me muevo porque me opongo a, y porque quiero que eso a lo que me estoy oponiendo cambie, o quiero que eso a lo que me estoy oponiendo se elimine. Y yo creo que es importante poner el análisis ahí, porque yo creo que incluso es un análisis que hace falta para el mismo campo revolucionario. Es decir, el poder negativo o la participación negativa no se le puede dar como patrimonio de la oposición contrarrevolucionaria, proimperialista, anexionista, etc. De hecho, a mí, disculpa que te interrumpa, ya te estoy empezando a interrumpir, para que lo sepa, que eso es muy normal.
me da la impresión de que la protesta social está subpensada, subteorizada por el campo de la revolución en Cuba. Los revolucionarios cubanos no pensamos la protesta social como un fenómeno legítimo que puede ocurrir en la sociedad cubana. De hecho, hace unos días ocurrieron unos episodios como de micro protesta social en Pinar del Río, creo que es por el tema de los apagones. Y yo veía una persona que en Facebook, la interpretación que le daba a eso era: los intentos de golpe de Estado van a seguir siendo repelidos. Yo me decía, yo le comentaba, bueno, pero hay que tener mucha cordura. Cualquier protesta social no es un golpe de Estado. Entonces, hay una apropiación de lo que es la protesta social, una interpretación donde siempre la protesta social es como inaceptable para el Estado de la Revolución Cubana. Y eso es lo que, eso que tú explicabas, es lo que ocasiona que ante la ausencia de una consigna revolucionaria para ejercer la participación negativa o para ejercer la oposición a determinados fenómenos que se quiere combatir o que afecta a los intereses del pueblo, que se considera injusto, etc., hay un vacío de consigna y entonces la gente, no necesariamente porque tenga del todo concientizado la agenda de la contrarrevolución ni porque se haya apropiado de esa agenda, sencillamente lo que está en el ambiente para quejarse, lo que está en el ambiente para oponerse, cuáles son las consignas de la contrarrevolución. Entonces la gente dice ese tipo de cosas. Abajo la dictadura, libertad, patria y vida, etcétera, ¿no? Entonces eso es reflejo de un vacío que tiene que ver con no entender que la protesta social o sencillamente un tipo de participación negativa, de oposición que demuestre un combate, una rebeldía hacia procesos injustos que pueden ser fruto de factores internos, es algo que puede ser normal y que puede ser parte de nuestra realidad y de nuestro sistema. El sistema, de todas maneras, está organizado y debería organizarse para evitar eso, ¿no? Porque existen los canales, ¿para qué existen los canales de participación? Exacto, la protesta social da cuenta también de agotamiento, de un déficit en canales formales que se supone que tienen la misión de lidiar con la conflictividad social y metabolizarla. Yo tengo entendido, Luis, que tú en tu tesis de graduación, Luis Emilio es sociólogo, en su tesis de graduación tú estudiaste manifestaciones de protesta social en Cuba, porque ahora también parece que el 11 de julio, el 26 de noviembre son la primera vez que en Cuba la gente protestó, y en Cuba, o los sucesos de agosto del 94, esos son como los ejemplos, claro, como son protestas sociales que su signo político resulta ser antisocialista, anticomunista. O que gana un nivel de masividad y de confrontación. Es lo que permanece también en la memoria, o lo que ciertos sectores y ciertos grupos reconstruyen en la memoria. Pero tú conoces y estudiaste otras manifestaciones de protesta social que no necesariamente tienen un signo antisocialista o antiestatal, que tienen otra naturaleza. Y que en el caso de la que yo estudié denota la crisis de los canales establecidos. Bueno, explícanos un poco. A ver, yo estudié no llegó a ser exactamente una protesta, pero sí fue lo que yo llamé en la tesis una experiencia de movilización defensiva. Es decir, me movilizo para defender un interés que siento que está afectado, ¿no? Entonces, eso fue lo que hicieron un grupo de madres, fundamentalmente de los hijos de los estudiantes de una escuela primaria, Antonio Macedo, del Consejo Popular Libertad de Marianao. Esa escuela era una referencia, era una escuela que funcionaba muy bien, además cumplía muy bien su función al interior del barrio, ¿no? Una escuela que tienes ahí mismo, que no tienes que cruzar las grandes avenidas. Es decir, es un equipamiento urbano que cumplía una función en el tejido social de ese barrio. Y entonces viene una decisión de cerrarla bajo el pretexto de la baja matrícula y convertirla en una escuela de oficio. Entonces, estas madres se movilizan para impedir el cierre de la escuela. ¿Cómo se movilizan estas madres? Usando los canales establecidos. ¿Ya? Es decir, ellas usaron, es un concepto que también nos puede servir para este análisis, un repertorio de acción, usaron repertorios de acción que están de alguna manera legitimados por el sistema, ¿no? Es decir, mandaron carta al Consejo de Estado, mandaron carta a la Presidencia de la República, se presentaron en atención a la población de educación provincial, etc. La única diferencia como repertorio de acción con respecto a lo legitimado por el sistema es que ellas acudían grupalmente a esos lugares. Es decir, ellas iban juntas a presentarse en atención a la población, iban juntas a presentarse en educación municipal, iban como grupo a presentarse en esos distintos espacios, entonces eran mal vistas y decían, pero ustedes qué es lo que quieren, están haciendo contrarrevolución, no sé qué. Y entonces fue un proceso que fue, digamos, conflictivo, ¿no? Hubo conflicto en el proceso, ellas agotaron todos los canales establecidos, tenían argumentos de peso, es decir, porque es verdad que a lo mejor la escuela de oficio hacía falta, pero ¿por qué precisamente usar un local de una escuela que funcionaba tan bien, que tenía tantos méritos acumulados, etcétera?
Entonces, al final, de todas maneras, se mantuvo la decisión y la escuela la cerraron. Como parte de un proceso donde hubo un maltrato, o sea, un tratamiento incorrecto de esa demanda, porque a ellas le ocultaron la bola, no les hicieron, nunca les dijeron de frente que la escuela la iban a cerrar, sencillamente se entraron por un chisme de pasillo, los funcionarios cuando iban a los lugares no las atendían bien, y al final hubo una reunión final que fue donde único dieron la cara y les informaron de que de todas maneras la decisión se iba a tomar de esa manera, ¿no? Entonces, ese tipo de fenómeno, cuando sencillamente los canales establecidos no funcionan, es lo que hace que muchas veces la gente o no los use, o cuando de todas maneras está obligada por una cuestión de una demanda, una reivindicación, puede caer en este tipo de fenómenos más de tipo más confrontativo, ¿no? Porque obviamente el sistema debería hacer que los canales establecidos funcionan, pero ¿y si no? ¿Qué hace el pueblo? Bueno, y si no están funcionando, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos que usar otro tipo de repertorio de adición. Es el caso, por ejemplo, de algunos centrales azucareros que quisieron cerrar. Yo conozco de 2 casos que en aquel momento de la tarea de Álvaro Reynoso, que cerraron muchos centrales, y hubo 2 casos donde la gente sencillamente impidió que, ahí fue exitoso, ¿no? Esa movilización ahí fue exitosa, impidió que lo cerraran las centrales. Incluso en uno tengo entendido que la gente se encerró dentro del lugar para no impedir que lo vinieran a cerrar. Entrincheraron ahí en el central. Exacto. Yo recuerdo, por ejemplo, que eso fue un día que hubo también algo parecido, un apagón. Entonces, en un barrio de ahí, cerca del Parque Martí, tenían problemas con el agua hacía muchos días, y la gente fue con caldero a protestar en el gobierno provincial, que tiene sede en el mismo parque. Yo pasé por ahí, la gente gritando, chocando calderos, hasta que no lo atendieron y no se resolvió, o luego le dieron una explicación, etcétera, al asunto. Es decir, que este tipo de fenómenos no es la primera vez que sucede. Sí tienen un nivel de masividad y hay unos antecedentes donde sencillamente cuando la gente no encuentra salida por una vía, pues va a buscar la salida, o va a aguantar, porque lo que hace sencillamente aguantar por mucho tiempo, o buscar la salida de otra manera. Yo voy antes de darle la palabra a Dairon para que comente esta parte en la que estamos, quiero anotar una idea que tiene que ver con lo que comentaba Leiner Ortiz en el artículo que publicamos en La Tiza, Las Masas en Julio, que recomiendo a todo el mundo que lo lea, y que hoy podemos comentar un poco también ese artículo, donde él analiza, tiene una hipótesis de trabajo sobre por qué ocurre el 11 de julio, sobre qué es lo que sale a la calle el 11 de julio y cuáles son sus resortes. Y entonces Leiner Ortiz hay un momento en el que habla también de esa parte de la sociedad, que no es que los canales establecidos funcionen o no funcionen, sino que está en una posición de absoluta externalidad con respecto al Estado, y para ellos los canales establecidos ni siquiera existen, porque para ellos el Estado ni siquiera existe. Eso, gente para los cuales ir a una dirección de educación a reclamar no está o mandar una carta de reclamación a un ministerio, a un gobierno, eso no está en el horizonte de su cultura política ni en el horizonte de lo que entiende como posible. Claro, ahora puede venir alguien y venir y decir, no, pero sí están los canales, y habría que explicarle que lo que la gente considera del mundo tiene mucho que ver con lo que realmente el mundo es para esas personas. Eso es una idea que quiero poner aquí y que podríamos comentar. Y la otra idea que quiero poner es otra idea que Leiner menciona en su artículo, que es el reclamo, en el caso del 11 de julio, eso lo vamos a comentar más adelante, la búsqueda de un Estado protector. Porque ahora cuando tú me dices lo de la gente yendo al gobierno a protestar por la luz, por el agua y otras formas de protesta que se han registrado, y me acuerdo de una entrevista del profesor Acanda, que también la publicamos en La Tiza, sobre el 11 de julio, los días del 11 de julio, el reclamo de la gente, aunque se adopte una forma que es antiestatal e incluso pone en peligro los cimientos del Estado, en su contenido hay cierto matiz y ciertas líneas que tienen que ver con exigirle al Estado el cuidado. Es una protesta que tiene que ver también con decirle, bueno, aquí hay un pacto social y yo estoy protestando porque tú tienes que cumplirlo. Cuídame. Se supone que el pacto social es que tú me ibas a cuidar. Y Arganda dice, es una protesta cuyos reclamos solo tienen sentido en el marco de la Revolución Cubana, por ejemplo. Es algo que quiero colocar ahí para comentemos. Dairon, ¿nos escuchas ahí bien? He estado al tanto de lo que están diciendo. ¿Qué me decía? Que te voy a dar la palabra. Coméntanos sobre esto que estamos diciendo. Di lo que tú quieras.
Bueno, espero que lo que yo quiera no sea tan a lo que yo quiera. La ventaja de no estar en el lugar donde están grabando el podcast es que me permite no tratar de interrumpir cuando están hablando ahí y pensar un poco más algunas cosas. La desgracia es que no puedo verles las caras mientras están diciendo cualquiera de las cosas que dicen, y eso no es menor, pero bueno, para centrarnos en la discusión, aquí hay, a juicio mío, varias aristas por donde entrarle al asunto, las cuales no son en sí mismo un problema. Yo creo que falta algo tan elemental como que una carencia que ha tenido, que hemos tenido nosotras, a la hora de entender lo que pasó y lo que sigue sucediendo en alguna medida en 2021, en 2022, en relación con la protesta social, es que en términos de teoría a nosotras nos falta comprender qué cosa es la dominación en el socialismo. Tenemos por estudios, por la experiencia, por lo que nos dicen, por lo que nos repiten a diario los medios de prensa, una idea de cómo funciona la dominación en el capitalismo. La podemos dibujar de manera casi perfecta. Sin embargo, en el socialismo no lo tenemos claro, o en la transición socialista, como deseemos llamarle a esto que estamos viviendo en Cuba. Eso hace que incluso desde el punto de vista teórico nos sea difícil discernir algunas cuestiones que pasan. Porque, en efecto, las personas que vimos en la calle el 11 y el 12 de julio, lo viste tú, Iramí, lo viste tú, Luis Emilio, estuvimos juntos ese día. ¿De dónde salieron? ¿A quiénes le hacen el juego? ¿En qué bando están? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Qué fue lo que les hizo rebelarse de esa manera contra lo que consideraron un orden injusto? Eso puede tener respuestas, y las ha habido, concretas de lo que pasó, que si la pandemia, que se bloqueó. Sí, hay un número de cosas concretas, la acción enemiga, que es muy importante. Pero eso hay que entenderlo, y es lo que ha sido una carencia también para nosotros, y por eso nos asusta tratar de entender algunas cosas, cómo funciona un mecanismo de dominación en la transición socialista, frente al cual hay un punto en el cual las personas también se rebelan, porque toda dominación también genera algunas formas de resistencia, algunas de las cuales Luis Emilio las esbozó en su intervención. Dairon, discúlpame que te interrumpa. ¿Qué yo te digo? ¿Tú no ves ahí? Discúlpame que te interrumpa. Perfectamente. Recuerdo, porque esa es una pregunta incluso que iba a hacer también, la disputa por el significado del 11 de julio, que después hablaremos, y cómo en el discurso ha habido muchos bandazos de ambos lados, y vamos a hablar del tema del golpe de Estado vandálico y todo aquello. Pero yo recuerdo que en los días posteriores al 11 de julio, algunos compañeros decían, había una opinión, por ejemplo, de un compañero que decía que el 11 de julio era una manifestación pura de la lucha de clase, y yo me decía, ¿así? ¿Y quiénes son los explotados y quiénes son los explotadores? Y tiene mucho que ver con esto que tú señalabas ahora. Continúa. Porque no es tan simple, y como nos ha faltado complejidad para entender ese asunto, también nos faltan luces para comprender lo que pasó y lo que ha venido después, y lo que significa que las personas salgan o no en el medio de la noche en los palacios a protestar porque no tienen electricidad. Entonces, ahí hay una carencia que yo te digo, nosotros en la tiza estamos tratando de meterle cabeza con lo que hemos publicado, pero todavía estamos lejos del asunto, porque eso implica entender entonces
cuál es la estructura socioclasista del país, que no es el censo de población. Eso implica entender cuáles son, más que la estructura, o tanto como la estructura socioclasista, los imaginarios de clase de las personas, el dónde están situadas socialmente las personas, que no tiene solo que ver con que vivan en eso que se llama gentilmente barrios vulnerables. Entonces, ahí hay un problema que a nosotras nos ha impedido pensar el asunto, y que tiene que ver con una cosa que tú decías también al inicio, es que hemos subpensado ese neologismo. Te quedó bien para decirse que sencillamente no hemos pensado cómo entender eso que Luis Emilio decía, formas de poder negativo en la transición socialista. Es una carencia tan grande que asusta, y asusta en dos sentidos: una, en la comprensión teórica del asunto, y otra, en la acción práctica. Y de ahí viene entonces la respuesta, tanto la que dan las personas, o la que dieron las personas a la hora de enfrentar esos fenómenos, como la que dan las personas para interpretar el fenómeno. Y vienen todas esas interpretaciones, que si golpe de Estado, que si intentona, es decir, hay un diapasón de interpretaciones que tiene que ver también con la carencia a la hora de entender los fenómenos, y que está relacionado con incluso lo que nos pasaba en términos prácticos aquel día. No sé si ustedes recuerdan, es decir, ¿cómo nos movilizamos frente a esto? ¿Cuáles son nuestras consignas? ¿Qué debemos hacer frente a determinadas consignas? Porque cuando están diciendo, esto no es con ustedes, es con los otros, ¿quiénes son los otros? ¿Dónde estamos nosotros en ese conflicto? Entonces, ahí la gran interrogante es, bueno, esta situación, ¿cómo la interpretamos en clave compleja? Y en clave compleja para mí es interpretarla desde una hasta ahora inexistente teoría de la dominación en la transición socialista, con independencia de las cuestiones concretas. Porque aquí hay otra cosa, y es que en efecto hay que naturalizar como parte de la vida política del país que las personas se manifiestan contrarias a determinados hechos de la administración, del gobierno, de las cosas que salen mal, y no todas están pagadas por la CIA, incluso cuando puede ser un interés de los enemigos de la revolución promover eso buscando desestabilización. Eso es otro punto. Pero si no se sabe discernir una cosa de la otra, también se confunden los escenarios. Y de ahí vamos al asunto no menor, por ejemplo, de las consignas. Y yo digo que es un asunto no menor porque entonces hay quien cree que porque las personas, un grupo de ellas, hayan dicho libertad o hayan gritado libertad, ya eso le confiere un manto frente al cual no es posible discutir. Y para el caso concreto de esa consigna, libertad, habría muchas cosas que discutir sobre los contenidos de la libertad, qué significa eso, que no comporta en rigor siempre contenidos emancipatorios, aunque diga libertad. Entonces, la discusión es un poquito más compleja que en lo que pretende presentárnoslas el campo de la contrarrevolución, como estas protestas significan la antesala del fin de la revolución, como cierto sector de la oficialidad o de la izquierda, incluso no oficial, que dice esto es una perversa campaña orquestada, un golpe de Estado en ciernes. Dairon, discúlpame que te interrumpa, antes de que sigas con la disputa de las apropiaciones de la protesta social y de la protesta social del 11 de julio, Luis Emilio quería meter la cuchareta y decir algo, porque después vamos a entrar a ese otro problema, de los distintos significados que se atribuyen y de quién se apropia y cómo se apropia. Pero bueno, Luis, habla. Yo creo que lo que nos ha traído Roque va al centro de la cuestión, porque cuando hablamos de un proceso de dominación al interior de la sociedad socialista, estamos hablando, por tanto, de factores internos del problema, ¿no?
Entonces, ya trascendemos, que yo creo que es lo que hay que hacer, el asunto de reducir el problema a los factores externos. Entonces, porque esencialmente aquí lo decisivo somos nosotros mismos, ¿no? Como decía Fidel, como decía Fernando. Entonces, ahí tenemos un problema porque evidentemente hay procesos de dominación, hay procesos de opresión que pueden ser gestados al interior de la misma sociedad por las mismas fuerzas revolucionarias. Algunos serán necesarios y positivos, porque hay una dominación que inevitablemente hay que ejercer en un proceso de transición, pero hay otros que son nocivos con respecto a ese proyecto. Entonces, ¿cómo combatir eso cuando hay una cultura política que se basa en la defensa a ultranza del Estado? Cuando hay una cultura política que evita todo tipo de fisuras, todo tipo de contradicción o todo tipo de conflicto. Es decir, ¿cómo podemos combatir revolucionariamente los factores opresivos que hemos gestado nosotros mismos sin que haya conflicto al interior del campo revolucionario? No hay manera, inevitablemente va a haber conflicto, inevitablemente va a haber contradicción. Entonces, ¿cómo habilitamos ese poder negativo y esa contradicción y ese conflicto al interior del sistema nuestro, de nuestro sistema, de nuestra institucionalidad, de nuestra revolución? Y cómo hacemos que eso sea un factor positivo. Yo te voy a poner un ejemplo de lo que sucedió en Campo Florido. En Campo Florido, un pequeño pueblo de aquí de La Habana del Este, que estaba en la frontera de La Habana con la antigua provincia de La Habana, cuando vino la división político-administrativa, querían, en la primera versión de la división, Campo Florido quedaba en Mayabeque. Y eso iba a afectar a esa comunidad, porque no es lo mismo pertenecer a Mayabeque, a lejano Mayabeque, que pertenecer a la lejana Habana. Entonces, eso generó un proceso de descontento que fue habilitado por el propio delegado. Es decir, el propio delegado lideró el proceso de movilización de la comunidad. Yo conozco al delegado, él fue el que me contó esa experiencia. Lideró el proceso de movilización de la comunidad para impedir que Campo Florido quedara en Mayabeque y siguiera siendo de La Habana. Y ese proceso fue exitoso. Entonces, son experiencias de ese tipo porque al final estamos hablando de lo siguiente. Si nosotros hemos construido un socialismo uno de cuyos valores, de cuyos principios es el poder popular, ¿por qué tenemos que caer en la lucha callejera, ¿no? Es decir, hay que evitar, no es que la lucha, la protesta callejera sea la panacea del mundo. Si nosotros hemos construido un sistema o buscamos construir un sistema donde el pueblo tenga poder, eso significa también que el pueblo no va a tener que tirarse para la calle para lograr sus propósitos, para satisfacer sus intereses. Entonces, ¿de qué manera logramos que nuestro mismo sistema habilite esas formas de reivindicación y que no es que le cerremos la puerta a la protesta porque inevitablemente tiene que dar como recurso de última instancia, pero que eso se resuelva de otra manera, pero para eso sin duda tiene que haber conflicto? Porque el asunto de Campo Florido demuestra un tipo de conflicto que puede no tocar necesariamente los intereses más complejos, los intereses creados que pueden ser más duros o más difíciles. Pero hay otro tipo de conflicto que tiene que ver con la corrupción, que tiene que ver con privilegios, que tiene que ver con una serie de cosas que normalmente no es que no se combatan, pero todo queda acallado, todo queda de una manera tal que no se impida que ese manto de infalibilidad se pierda. Entonces, eso a mi juicio no nos hace mucho daño, porque de qué manera nosotros vamos a convocar de infalibilidad y de impunidad. A la posta impunidad. Claro, porque como se construye eso a los ojos de las personas, es que bueno, al final no pasa nada y todo el mundo está robando, todo el mundo está gozando. Entonces, en la imagen del pueblo están metidos en el mismo saco los que roban y los que no roban. Los que representan al pueblo, los que no representan al pueblo, los que son delincuentes, los que son delincuentes, porque, y ahí yo coincido, yo iba a comentar algo sobre lo que tú decías de cultura política, pero coincido que si hay un problema de cultura política, va más allá de una cultura. Sí, pero la cultura política se manifiesta en prácticas políticas. Espera un momento, Dairon, hay un problema de cultura política en la incapacidad de las instancias del propio Estado de enfrentarse a lo que en ellas, y abierta y públicamente, de enfrentarse a lo que en ellas es contrario al proyecto y es contrario incluso a la propia legitimidad de las instituciones del Estado. Y habilitar para que el pueblo mismo conduzca esa lucha. Pero yo quería comentarte otra cosa, porque eso no queda solo en el plano de la cultura política, y yo vuelvo a lo que decía Dairon, de incluso la ontología social, la concepción de la sociedad, los aparatos teóricos desde los que se piensa la sociedad, que hacen que efectivamente
y ahí no es un problema de cultura política, haya todo un conjunto de ideólogos, de analistas, de funcionarios y de gente para los cuales sea imposible interpretar en el 11 de julio algo distinto a un intento de golpe de Estado o algo distinto a una acción de operación del enemigo. Ahí, o sea, ahí hay un déficit que no es de cultura política, que no es de voluntad, hay un déficit que es de teoría. O sea, desde donde están parados teóricamente esas personas, es imposible que en el 11 de julio haya alguna agencia que tenga legitimidad y alguna agencia que sea propia. Eso es manipulación, eso es el imperialismo. Ahí no hubo ninguna espontaneidad. Ahí no hubo ninguna espontaneidad. Sí, porque además hay una bobería más con el tema de la espontaneidad entre tirios y troyanos, porque la contrarrevolución también siempre está en esa bobería, como si existiera tal cosa como la espontaneidad pura en sociedad. No, la espontaneidad de la organización existe junta en todas partes. Claro, porque las personas ni son androides programados para no tener agencia ni voluntad. El que sale porque quiere, independientemente de que haya venido Steve Bannon a organizar la manifestación. El que se sumó a ella y salió porque le dio la gana. O sea, la organización y la espontaneidad no son cosas que están absolutamente separadas. Y lo otro que te iba a comentar es que también lleva un análisis cuáles son los obstáculos concretos en ese poder popular que hacen que se llega a algo como el 11 de julio. Eso lleva también un análisis. Podríamos comentar eso. Dairon, tú estabas pidiendo la palabra. Sí, porque mira, yo voy a retomar una cosa que decía Luis Emilio, que tiene que ver en definitiva con lo que tú apuntas como un problema de cultura política. Pero es que presuntamente nuestro sistema político, nuestra sociedad en su organización política, dice que está basada en, entre otras cosas, el pensamiento marxista y lo mejor del pensamiento marxista. El pensamiento marxista es muchas cosas, se puede definir de muchas maneras, por supuesto. Una de esas definiciones tiene que ver con que es un pensamiento sobre el conflicto, es una teoría sobre el conflicto. Entonces no puede ser que en Cuba no estemos preparados para lidiar con el conflicto desde una concepción marxista. Eso está también en el fondo del asunto, porque tiene que ver con la manera en la cual se preparan las personas que deciden para lidiar con determinados asuntos, y tiene que ver con esa forma de linealidad en la cual se ha concebido también la transición en Cuba, la organización en Cuba, desde la cual no hay conflicto. Los conflictos ya fueron resueltos en el 59, como fueron resueltos en el 59, ya no hay que hacer más nada. Es decir, ahora estamos apenas administrando desviaciones que no son conflictivas. Y no es cierto. Pero no es cierto no porque lo estemos diciendo aquí en este podcast, es porque la realidad ha evidenciado que hay conflicto. Y eso no es un problema. El problema está en, uno, no reconocerlo, dos, no saber cómo lidiar con él. Pero Dairon, mira, ahí hay un matiz que hay que hacer cuando tú hablas del marxismo, porque, por ejemplo, cuando yo te decía que alguien puede decir que el 11 de julio había una manifestación pura y típica de la lucha de clase, habría que preguntarse cuál marxismo, porque el marxismo no es el marxismo. Hay marxismos y efectivamente hay determinados marxismos que son muy coherentes con la incomprensión de los procesos de la subjetividad que producen algo como el 11 de julio. Cuando tú tratas de ver en la sociedad cubana burgueses y proletarios y toda esta gente que te habla, porque todavía eso existe, la gente que tú estás hablando de política cubana y todos te hablan de conciencia burguesa y conciencia pequeño burguesa, o sea, hay un marxismo que es totalmente coherente con esta incomprensión de esos fenómenos. Hay un marxismo que es coherente con pensar que las personas son depósitos de ideología y que los medios de comunicación y que los aparatos ideológicos vienen y nos manipulan. Hay un marxismo que es coherente con explicar toda la conflictividad social con que el imperialismo es muy malo y sus instrumentos confunden a las personas y que las personas no tienen agencia. O sea, eso, hay un marxismo más estructuralista, más positivista, más economicista que sobredetermina ese tipo de factores. O sea, no es tampoco una ausencia de marxismo. Yo no dudo que muchos de los ideólogos que todo el tiempo lo que hacen es decir que la culpa de las cosas es que el imperialismo es muy malo y que el bloqueo es muy malo
o te dicen que esto era que la lucha de clase, y entonces tal pareciera que las personas marginadas de Centro Habana son la burguesía y los que salimos a defender la revolución somos el proletariado y estamos en 1850, están hablando desde un marxismo determinado. Lo que es un marxismo que es incapaz de explicar la complejidad de la sociedad cubana y incapaz de explicar nada, desde hace muchos años. O sea, haría falta un marxismo con una sensibilidad diferente para explicar los fenómenos de la subjetividad, para explicar la praxis, para explicar la actividad, que pueda entender lo compleja que es la sociedad cubana y lo complejo que son todos estos procesos políticos y lo complejo que es la representación política en la mente de las personas. Pero yo no diría solo por la ausencia de marxismo, sino incluso por la presencia de determinado marxismo que imposibilita entender cualquier cosa. No sé qué tú pensarás de eso. No, tú lo acabas de redondear, yo creo que sí. Y que es así como dices. Lo que pasa es que yo estaba dando el matiz que es risible que un país que dentro de las fuentes ideológicas que tiene este marxismo niegue el conflicto como un aspecto inherente al cuerpo social, que es un asunto a abordar. Es decir, hay conflicto en todas las sociedades. En esta sociedad, en nuestra sociedad, hay conflicto. Eso que es lo que algunos ideólogos dicen, bueno, son contradicciones que hay que cabalgar. Hay que cabalgarla, por supuesto. Pero no se puede simplificar con soluciones del tipo es un golpe de Estado, o solo es un golpe de Estado, o es la CIA, o no. Claro, están las condicionantes cubanas, de cómo, en qué circunstancias se dio todo eso, etcétera. Y eso concatena con la famosa cuestión, bueno, famosa no sé si será, pero con esta cuestión que hemos enunciado ahora, de la espontaneidad o no de las manifestaciones, hasta dónde preparado, hasta dónde algo que surge con cierta naturalidad. Yo recuerdo, a lo mejor algunos de los que están en el podcast o escuchando lo recuerdan, que había alguien que nos hablaba como en cierta sociología clásica hubo quien llegó a explicar cuáles eran las motivaciones de las personas para participar en las manifestaciones, y que entonces la gente evaluaba hasta dónde le convenía o no le convenía estar en las manifestaciones, etcétera. Y el profesor que nos explicaba esto decía, quien escribió eso, quien inventó eso, no tiene la menor idea de lo que es una manifestación, no debe estar en su vida en una manifestación, cómo las personas se suman allí y empiezan a tirar cosas y empiezan a gritar lo que en su vida han gritado y sacan y dicen. Es decir, hay un elemento que todavía, y vuelve lo mismo, volvemos a tener como debilidad que no hemos estudiado, comprendido, porque a lo mejor pensamos que eran cosas que jamás nos iban a suceder y no, bienvenida a la realidad. ¿Qué tal? Sí, suceden porque vivimos en efecto en una sociedad de conflicto.